Buenas tardes, queridos juntianes. Es un gusto reencontrarnos este 27 de noviembre desde el Centro de Medios Montevideo, Uruguay, con ustedes, con la colaboración de Aarón, nuestro streamer desde México, y con el honor de contar con una invitada de lujo como es Sara Janet Fernández Moreno, quien nos va a dar una charla magistral sobre interseccionalidad y masculinidades. Sara, como algunos sabrán, es colombiana. Hola Sara, un gusto recibirte, bienvenida. Te presento para el público, que algunos ya te conocen, obviamente sos una persona con mucha trayectoria en la academia, pero para el público nuevo que se está introduciendo a las masculinidades, vamos a contar que tú sos académica, feminista y activista, defensora de los derechos humanos, a la salud, a la educación y a una vida libre de violencias, que sos sobreviviente de crímenes de Estado en Colombia, profesora titular de la Universidad de Antioquia, trabajadora social con maestría en estudios de población y doctorado en salud colectiva, integrante de múltiples redes y organizaciones nacionales e internacionales en los temas de género y salud, varones y masculinidades, violencias basadas en género, salud internacional y salud colectiva. Dicho esto, Sara, también quiero comentarle al público que nos está viendo que hoy iba a estar Fernando Rodríguez, pero por razones de trabajo no pudo, así que estoy yo teniendo el honor de hacerte de moderadora. Y en ese sentido te quiero dejar un saludo de Fernando, que me decía que él te percibía como muy combativa, muy comprometida con los derechos humanos y muy tierna, muy fuerte y muy sensible a la vez. Y me decía, preguntale cómo entiende esta combinación de fortaleza en los derechos humanos y la ternura necesaria para tener la empatía y el enfoque feminista de protección a los cuidados, a proteger los afectos. ¿Cómo entender esta combinación que a los varones nos cuesta tanto incorporar, pero que en clave feminista de esa manera sucede, que es una manera tan interesante y provocadora, decía él, de esperanza? La ternura como clave, rescataba Fernando de vos, y en mi caso, para ya ir concluyendo y dándote paso, decirle que al público que te conocí el año pasado en Costa Rica, con una fortaleza, una entereza, y esa ternura que nombra Fernando, que me conmovió y que fue de los discursos y de las presentaciones que me llevé en el alma. Así que bienvenida nuevamente, gracias, y todo el espacio para ti, tenés una hora. Gracias. Pues es un gusto para mí estar con todos, con todas, con todos. Es un gusto ver caras, tener imagen hoy, eso es importante y significativo para mí. Y también socializar y compartirles algo de mi sentir y mi pensar. Yo creo que ahí va la clave de la pregunta de Fernando. Sentir y pensar, pensar y sentir, sentipensarnos, imaginarnos de otra manera posible, lenguajearnos, un poco pasar por el corazón también. Sin latido no hay vida, así que así no es posible, digamos, tener posibilidad de emocionarse, de indignarse, de emputarse, de rabiarse también. Eso es parte del tema hoy. Y bueno, pues quiero compartir entonces con ustedes esas reflexiones. Están en borrador, es un trabajo que vengo, bueno, que la pandemia, digamos, acentuó en mí. Mi capacidad de observación y de escucha se magnificó un poco por el encierro, me permitió una sensibilidad muy particular frente a temas que ya venía reflexionando y que quiero compartir con las personas que nos están escuchando. Voy a compartir la pantalla. ¿Será que yo creo que tengo que salir de aquí para pararme en la presentación? Ya voy. A ver. Ya. Me cuentan cuando yo ya compartir. ¿Se ve? Se ve. Voy a pantalla completa, a ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Sí. Ok. Pues Sol,
Fernando, Aarón, que nos está apoyando, muchas gracias por acompañarme. Les siento aquí, les siento cerca, les veo. Vamos a desarrollar esta charla con estos elementos, interseccionalidad y masculinidades. Muchos ambiciosos, quien espere una charla de profundidad epistemológica, conceptual o teórica profunda, lamento decepcionarle. Uso la buena ruta que me da la interseccionalidad definida desde el feminismo chicano y desde el feminismo negro como un pretexto para pensar a las masculinidades en el día de hoy y en el contexto de la pandemia y en el contexto del siglo, de este año de siglo, de este año de inflexión, de este año del cual nadie quiere acordarse. Efectivamente, doy crédito a las redes de las cuales hago parte, primeramente, por supuesto, de la Universidad de Antioquia en Medellín, mi casa, mi hogar, mi sede, de la Red Latinoamericana de Género y Salud Colectiva de ALAMES, de la cual soy parte con la Medicina Social y la Salud Colectiva, la Red Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, que estamos hermanados un poco con las iniciativas sobre varones y masculinidades de Men Engage y los colectivos de hombres por la equidad de género y en contra de la violencia contra las mujeres, en contra de la violencia contra las mujeres, debo ser enfática. De la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia, de la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en Educación Superior y, por supuesto, inquieta, no puedo quedarme solamente en la educación. Estoy convencida de la salud, la educación, la vida y la paz como derechos humanos fundamentales para todo ser humano. Voy a desarrollar mi presentación, mi conversación en 7 puntos que he decidido titular así. Partir de la generosidad del concepto de la interseccionalidad, desde el cual tengo el pretexto para ir ahondando en fisuras que le encuentro a la masculinidad y sobre todo a lo que conocemos como masculinidad hegemónica en el contexto de la pandemia, en el contexto de esta crisis global, planetaria, humanitaria, a la cual nos ha llevado el COVID, con diferentes impactos y grados de afectación, por supuesto, en nuestros países. Quiero pensar conjuntamente, sentí pensar con ustedes los posibles cambios. Quiero ser enfática en el punto 4 de hacerse cargo. Esta es una reflexión feminista para los varones que nos están escuchando. Hacerse cargo es una responsabilidad inaplazable, importante. Pienso que el discurso hegemónico ya debe dar lugar al discurso de hombres jóvenes, viejos, maduros, de todas las edades, diciendo cómo van ellos ahí, cómo van frente al carrito de la masculinidad hegemónica y ese discurso que ha sido funcional para la conservación del privilegio, que vamos a ver que no es tan benéfico como lo pensábamos, para poder hablar de los caminos, las posibilidades, pero sobre todo de las urgencias. Bueno, yo quiero partir de la bondad del concepto de interseccionalidad. Me inspiró mucho en Crenshaw, pero también me inspiró mucho en Iris Marion Young, cuando dice, yo no necesito ser todo lo que representa la diferencia, la inequidad y la exclusión para hablar en nombre de, porque me indigna como ser humano el que esas condiciones existan, el que se te excluya, el que se te discrimine, el que se te maltrate, el que se te niegue derechos porque eres blanco, negro, indígena, campesino, alfabeto, analfabeto, alto, delgado, gordo. Es decir, esas diferencias que nos constituyen, que son inherentes a la especie humana, no pueden ser el pretexto para alejarnos del disfrute de los derechos humanos, sobre todo para servir de pretexto para alejarnos de la justicia, de la equidad, de la dignidad y del reconocimiento que nos asiste como personas por el solo hecho de ser personas. Y en esto se juntan 2 conceptos potentísimos de la filosofía feminista. Por un lado, el concepto de la interseccionalidad que ya mencionaba, pero por el otro, las teóricas de la justicia de Nancy Fraser, de Nussbaum, quien nos dicen, claro, hay unos elementos de determinación social que además excluyen
fomentan la inequidad y la vulneración de las posibilidades del disfrute de la vida plena y de la vida justa. ¿En razón de qué? En razón, volvemos al mismo punto de partida, a esas diferencias. Diferencias que son inherentes pero que no justifican las exclusiones, diferencias que son parte de nuestras características como seres humanos que no pueden convertirse en razones de exclusión. Y no sé por qué, se me vino a la cabeza la importancia y el peso de los votos ciudadanos en Estados Unidos y la conformación de esos colegios electorales en donde el peso del voto de un ciudadano común y corriente de X estado pesa de forma diferencial con respecto a otros, dando claro ejemplo de la exclusión por raza, por condición étnica, y castigando los estados con voto hispano, con voto negro y con voto indígena, por ejemplo. O sea, dentro de la confusión de supuestamente una de las potencias, mirar una democracia construida bajo la valoración de un voto totalmente excluyente, que no es global, que no es universal, y un sistema democrático bastante cuestionable, precisamente en donde encontramos como la etnia, la orientación sexual, la clase, la raza, sirven de pretexto para menoscabar los derechos ciudadanos plenos de las personas votantes en ese país. Con el contexto de la pandemia actual hemos podido revisar a lo largo de estos meses de confinamiento y aislamiento social y distanciamiento la agudización y el cuestionamiento de las diferencias, particularmente entre el mundo público y el mundo privado. ¿Qué se ha vuelto relevante luego de pasar de la pandemia, luego de pasar estos meses de rebrote, de confinamiento y de medidas de control? El relevamiento de lo cotidiano, el relevamiento del mundo de lo personal y de lo íntimo, el relevamiento de lo que no se nombraba. De repente cosas que aparecían sin importancia ahora la tienen, y de repente el cerramiento en el mismo lugar ha generado efectos impensados. Entre ellos, la eclosión de los miedos, los temores, las fantasmas, la paranoia, ¿sí? El terror del contagio, el control, el confinamiento, la quietud, el sedentarismo, ¿no? Y que curiosamente haya algunos rasgos durante la pandemia como el aumento de riesgo de muerte por COVID entre varones, muy significativo. Cuando el riesgo de muerte se acentúa en mujeres, sobre todo son mujeres trabajadoras del sector salud, que están expuestas también directamente a la atención y al cuidado de la enfermedad, y aún en casa también al cuidado y atención de las personas infectadas. Pero en los varones en particular, las primeras estadísticas muestran un aumento de riesgo de muerte por COVID entre varones, entre ellas motivadas por la exposición al riesgo frente a la crisis de empleo, a los salarios inestables, a la pérdida de la función de la provisión de ingreso familiar y a la multiplicación, además de todo tipo de violencias basadas en género en casa. Fue un rasgo, digamos, pandémico, el aumento de los casos de violencias basadas en género en casa durante toda la pandemia. Las líneas de atención fueron desbordadas en todos los países. La prevalencia además de muertes ha sido grandísima. Bueno, yo siempre introduzco en mis conferencias también una noción de realidad frente al mundo que enfrentamos y frente al lugar de donde yo vengo. Y frente a este contexto de pandemia, les puedo decir que se triplicaron el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia, por ejemplo, durante la pandemia. Aumentaron los feminicidios durante la pandemia de una manera importante. 93% de los casos de los feminicidios en Colombia siguen en la impunidad durante todo lo que ha ocurrido del año. Y lastimosamente, más de 240 personas que firmaron un acuerdo de paz y que se comprometieron a desmovilizarse para volver a la vida civil y reincorporarse a la sociedad han sido asesinados después de la firma de los acuerdos. O sea, se agudiza la violencia, se agudizan las expresiones estructurales de la violencia, se agudiza la guerra y otros elementos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, me llama la atención este aumento de riesgos de muerte por COVID entre varones
Y si vamos por segmentos, varones muy jóvenes, varones, por ejemplo, que traían silenciadas problemas de salud como hipertensión, como diabetes, como problemas cardíacos, pero por su juventud no, digamos, no eran conscientes de esa alerta. Llega el COVID y varios de esos varones entran con preexistencia y no superan al COVID. Entonces, ahí hay unas explicaciones interesantes sobre qué es lo que está pasando con esos hombres jóvenes que tienen esas preexistencias y que se les convierte en población de riesgo, pero que no saben. Como muchas cosas que todavía no sabemos de los varones y que todavía hay que seguirlas investigando y que habría que seguirlas trabajando. ¿Qué estamos viendo con esto que estamos hablando? Yo creo que el contexto crítico global, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis ambiental, global, sin duda, porque de lo que vamos a hablar no estamos fuera, yo creo que nadie de las personas que estamos en este espacio. Miremos, por ejemplo, qué ha pasado con esa masculinidad hegemónica, qué ha develado estos últimos meses y que ha develado para efectos de las diferencias que nos constituyen, qué tantas de ellas podemos nosotros trabajar y sobre cuáles podemos incidir. Un asunto clave que quedó evidenciado en diferentes ejemplos que se me irán ocurriendo en la charla es una masculinidad hegemónica develada con varias improntas. Una masculinidad que, siendo producto social y cultural de un discurso hegemónico, de un discurso institucionalizado, de un discurso arraigado y enraizado en las institucionalidades, en el Estado, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en el discurso hospitalario, en el discurso de la justicia, en la policía, en las fuerzas militares, en los organismos de control y en los órganos de lo público. Lastimosamente, vemos discursos de reproducción de una masculinidad naturalizada, invisibilizada y normalizada, tal y como pasa incluso con las violencias, naturalizadas, invisibilizadas y normalizadas. Una masculinidad que no se mueve de su lugar de privilegio y que preserva el supuesto de saber y de poder. Y una masculinidad que, como nos dice y nos recuerda Rita Laura Segato, puede ser encarnada por hombres y por mujeres, y que representa cómo esa lógica patriarcal de esa masculinidad está interpretada, encarnada y ejercida por hombres como por mujeres. Esto es supremamente importante. Por eso ocuparnos de hombres y de varones y masculinidades es propio de todos los seres humanos. No necesito ser hombre para hablar de hombres o pensar con los hombres o trabajar con ellos. Y eso es algo supremamente importante porque aquí ya paso un nivel, paso una línea donde no creo en los sexismos, no creo en los embrismos, creo en un feminismo realmente incluyente, relacional, que recurre al vínculo entre hombres y mujeres para poder deconstruir esa estructura hegemónica patriarcal masculinizada que nos ha traído a donde estamos. ¿Por qué está cuestionada esta masculinidad hegemónica y en particular en este año? Porque ha dejado ver sus rasgos más graves: la misoginia, el machismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, lo racializada de esta mentalidad, el rasgo fascista de esta mentalidad, el desdén por la pobreza, el desdén y el odio y el rechazo hacia los excluidos, los ninguneados, los nadie de Galeano, y sobre todo una actitud revictimizante del discurso a la inversa, de que yo, si me acusan a mí, yo soy la víctima. ¿Cómo? Quiero hacer un paréntesis aquí, como lo hemos visto, y tenemos figuras latinoamericanas que hacen gala de estos lastimosos rasgos y mundiales. Solo recordemos, por ejemplo, a Trump. Recordemos a Bolsonaro, ¿no? Recordemos los discursos de mandatarios del mundo que justifican y se escudan en su lugar de poder y de privilegio racializado, por ejemplo, para excluir, para mostrar desdén,
para mostrar desprecio de lo humano para quienes no son parte de ellos. En eso puedo incluir a varios presidentes de nuestros países y por supuesto tengo que incluir al mío, ¿no? Sociedades que se deben y parece mandatarios que se matriculan en una sola línea y en un solo sector y olvidan que son mandatarios que tienen una obligación con toda la población, con todo el país, con todo un mundo de gente y se dedican a gobernar para unos cuantos, para su círculo de poder más inmediato, para garantizar los privilegios con discursos profundamente patriarcales, machistas, excluyentes y sexistas. ¿Y por qué esto se da justamente y se puede apreciar más claramente este año? Por las condiciones del confinamiento. Porque llevábamos años atrás con un modelo ya de acumulación, digamos, en progreso, pero que en la pandemia mostró sus debilidades. Mostró, por ejemplo, la forma de depredar los recursos naturales, mostró la forma de generar desplazamientos humanos inmensa. Insisto, esto empezó hace mucho tiempo en el desgaste de lo que es el modelo de acumulación. Mostró la explotación y el grado de explotación de todos los recursos, incluso no renovables, la degradación de procesos sociales que ya venían deteriorados y que ahora están más graves. Ejemplo, el hambre, ejemplo, el acceso del agua, ejemplo, la deserción escolar. Mostró la expropiación de territorio, la acumulación de riqueza y la devastación. No es posible que en momentos de pandemia los ricos más ricos hayan acumulado de manera abismal una cantidad de recursos, una cantidad de riquezas a costa del hambre y del empobrecimiento y el recrudecimiento de la pobreza de millones de personas. Miren ustedes cómo se identifica además una mafia corrupta, desgastada y destructiva propia del modelo de acumulación que es imparable en el que vamos, sin visión de futuro, sin visión de provisión, de pensar en el mañana, de pensar en los quienes siguen, sino en el ya, en el aquí, en el ahora, en el individualismo, en la competencia, en la apropiación, sin perspectiva de qué pasa con el aire, qué pasa con la tierra, qué pasa con los alimentos, qué pasa con las generaciones que vienen. Hay un asunto que lo hace todavía más complicado, más problemático, y es la institucionalidad cómplice, que no puede ser excusada por unos elementos distorsionados, lo que llaman algunos mandatarios son casos aislados, lo que llaman algunos mandatarios son las manzanas podridas, no son las manzanas podridas, son estructuras institucionales ya mafializadas y corruptas que están preservando la noción de privilegio, que están claramente desarraigadas, deshistorizadas y son profundamente clasistas. Y lo vemos en los cuadros de gobierno de nuestros países, ocupadas por gabinetes que son sencillamente parte del mismo círculo empresarial, del mismo grupo financiero, del mismo sector económico, familias cercanas en contubernio de algo que se llama Estado mafioso, paramilitar, y que se han venido denunciando en cada uno de nuestros países con mayor o menor intensidad. Y por supuesto, pues Colombia es uno de los ejemplos emblemáticos de esa misma estructura. Esta estructura patriarcal, corporatizada, mafializada, hipertrofiada, jerarquizada, se presenta como incuestionable. Y un rasgo importante que esa estructura patriarcal, derechizada y ultraconservadora de pensamiento se encuentra tanto en las líneas partidarias de la izquierda y del progresismo como de la derecha. Allí se juntan en esta lógica. La lógica patriarcal junta a la izquierda y a la derecha en esta tensión y en esta concentración de poder incuestionable, como inamovible. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los casos del acoso, en los casos de violencia contra las mujeres, en donde existe un pacto de silencio entre la institucionalidad cooptada por ese orden que legitima la dominación. Cuando las personas acusadas de victimarios se presumen víctimas, invocan
el debido proceso, invocan la presunción de inocencia, pero se sirven de todo el sistema de justicia para revictimizar a las mujeres que denuncian y a los hombres que también denuncian, para revictimizar y viciar todo el proceso y culpabilizar a la víctima, como recientemente un juez dejó libre a un victimario de violencia sexual, abuso, conducta abusiva, solo porque la víctima tenía ropa interior roja. Y quedó en firme su decisión. Esto ocurrió en un juzgado en Barranquilla. O cómo connotados personajes de la vida nacional en Colombia se han atribuido la condición de víctimas, sabiéndose victimarios y además denunciados por varias personas, pero apelando al debido proceso y apelando al buen nombre y a la presunción de inocencia y denunciando a sus denunciantes. En este momento es un riesgo hacer una denuncia en Colombia porque entonces las personas que denuncian son denunciadas. Y así las cosas, la confrontación de poder y la tensión de poder enfrenta toda la maquinaria y toda la institucionalidad con una lógica que internamente prácticamente es culpa al victimario. Y eso muestra cómo esa estructura está al servicio de los victimarios, no de las víctimas. Hay revictimización en Colombia en el proceso. No hay un debido proceso para lado y lado. No se están dando las garantías y por eso también las personas desisten. Cuando les decimos que el 93% de los feminicidios están en impunidad, es porque no hay credibilidad en la justicia. Es porque no hay credibilidad en los mecanismos de denuncia. ¿Qué está pasando? ¿Qué muestra la institucionalidad cooptada? Se compensa al corrupto, se premia al infractor, se niega el riesgo. Eso no es peligroso. Hace poco hubo un desastre natural, que ya no es natural, un desastre por un huracán que golpeó una de nuestras islas, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Semanas antes estábamos advertidos del riesgo y el gobierno nacional no tomó ninguna medida porque pues, era una tormenta más. Y sin embargo, 5.000 personas quedaron sin vivienda, quedaron sin dónde comer, sin qué comer, sin dónde dormir, efecto de esa tormenta anunciada, que fue huracán, alcanzó grado de huracán. Se rechaza el dolor de los demás, se desdeña la vida y se niega los derechos. Entonces se vuelve un discurso recurrente. Todos sabemos de los conflictos y de los escándalos de corrupción, por ejemplo, por Odebrecht en toda América Latina, eso es global. Esto le ha costado la presidencia a varias personas en varios países de América Latina. En Colombia no se ha tocado un solo mandatario y evidentemente los recursos de Odebrecht circularon. Entonces, a eso nos referimos con ese pacto de silencio y a eso nos referimos con esa institucionalidad cooptada. Bueno, vamos entonces a darle una vuelta de tuerca a esta charla. Hablemos de afrontar los cambios. Hablemos de qué vamos a hacer. Hablemos de, bueno, listo, eso está pasando con más o menos parecido, pero eso está pasando en nuestros países. ¿Qué pasamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos? Primer punto. Si nosotros no cambiamos, nada cambia. Y si no empezamos por nosotros, nada va a cambiar. El cambio no va a ser de afuera, el cambio tiene que ser de adentro. Tenemos que ser parte del cambio que queremos. Tenemos que sentirnos interpeladas las personas que estamos en esto. El futuro cercano debe ser con otras personas, conmigo, con el mundo. Y si algo nos enseñó la pandemia es que la familia, el trabajo, el entorno y el mundo caben en una habitación, en una pantalla. Y en ese sentido, esa hiperconectividad debería servirnos para involucrarnos, para conectarnos. No está pasando eso. Lo que sí ganamos es una conciencia enorme de la fragilidad como seres humanos y de la fragilidad de la estructura de la humanidad tal y como la pensamos, porque esto nos puso a pensar en eso. Esta situación. La preservación, el cuidado y el consumo del agua y el consumo de los recursos son parte de esa reflexión necesaria para ya encontrar
puntos de inflexión y reconocernos que estamos interconectados, pero porque dependemos unos de los otros. Nosotros no podemos subsistir solos, no es así. Tenemos que contenernos para poder enfrentar las crisis, para poder salir adelante. Tenemos que conectarnos, ¿sí? Y tenemos que relacionarnos entre sí y volver a tejer vínculo social, porque sin el vínculo social se rompen las redes de apoyo, se rompen las redes sociales, se rompen las estructuras de sostenimiento de lo humano. Y esa noción de fragilidad es supremamente importante, y ese reconocimiento del riesgo es muy importante para potenciar los cambios y para volver a reconectar ese tejido que se ha roto durante estos últimos años. Volver a situar, como diría Nussbaum, en las emociones políticas, o Hannah Arendt también, en cómo en las emociones se encuentra la esencia de lo humano, de los seres sintientes, pensantes, que razonan, ¿no? De lo que nos constituye como personas. Valores y sentimientos que habían estado en desuso y que en este momento han recuperado valor. La solidaridad, la conmiseración, es volver a condolernos, lo que nos dice Susan Sontag, esa capacidad de conmovernos con el dolor ajeno, de sentir con otros, la compasión y la empatía. Esos sentimientos, esas emociones pueden movilizarnos, necesitamos movilizarnos. Y esto va de frente, de cara, de frontal, así, hacia los valores de lo masculino hegemónico. Vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son las lecciones de humanidad que nos dejan valores como estos, inspirados en la filosofía política, en ese pensamiento feminista filosófico y de la justicia? Recuperar las emociones por las que somos, por las que reaccionamos y nos reconocemos como humanos. Súper importante. Y eso va en contra de la masculinidad hegemónica, ¿sí? Que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo tiene dado, ¿sí? Y eso interpela una noción que ya está realmente mostrando quiebre. ¿Para qué? ¿Para qué reconocernos como humanos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos emocionamos? ¿Qué nos conmocionamos? ¿Qué nos impactamos? Para implicarnos, para comprometernos, para involucrarnos, para movilizarnos. Y como dicen los feminismos populares de la Vía Yala, para trenzarnos. Puede que no estemos de acuerdo en absolutamente todo, pero que cada una de las razones que nos hacen juntarnos no desdibuje nuestras diferencias, pero sí nos fortalezca esto entre nos. Por eso hablo de un nos importante, emergente, ¿no? Imaginar el cambio para hacerlo posible. Si no imaginamos, no sabemos para dónde vamos. Si no recreamos, si no imaginamos en conjunto, nos perdemos de ser parte de ser con, de ser para y de ser por. Y esa invitación la han venido haciendo las comunidades originarias, las comunidades indígenas, los saberes ancestrales, los saberes campesinos, los saberes populares. Tengo un ejemplo bellísimo. La importación de papa a un consorcio belga en Colombia puso casi a la quiebra a los paperos en el país. No podía competir la papa importada en Colombia con la papa producida por nuestros campesinos. Y esto fue una política de gobierno. Y empieza una campaña de papatón para comprarle la papa a los campesinos directamente, y empiezan los campesinos a organizarse para distribuir directamente sin intermediarios. Y fue tal el éxito, digamos, de la acción solidaria que se fue gestando en tiempo récord hace 2 semanas
en Colombia y el impulso a la papa y al consumo de la papa local, que incluso los paperos dijeron, mira, nos han respondido tan bien, ha sido tan buena la respuesta, ha sido tan solidaria la gente, que vamos a tener papa para mandarles a los damnificados del huracán en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y son los campesinos quienes nos dan ese ejemplo. ¿Sí? Y son los productores directos de los alimentos quienes nos están dando ese ejemplo. Entonces sí es cierto encontrar en la solidaridad y sí es cierto encontrar en la emoción de que genera la solidaridad con otro, la compasión, la condolencia y la conmiseración, en donde podemos ser empáticos y podemos romper esos principios, digamos, verticales, y de esos rasgos hegemónicos desde los cuales se nos ha venido diciendo que es la forma de ser y se le ha venido inoculando, dijéramos, a el discurso de ser hombres y de ser mujeres hoy en la sociedad. Y además conectarnos. Cuando digo conectarnos es que no es casual que movimientos globales, que movimientos mundiales hoy convoquen y nos conmuevan y nos indignen, como los movimientos que estamos viendo en pantalla. O sea, ya no hay reversa. Sencillamente el acoso es impresentable, las violencias basadas en género institucionales, la violencia epistémica, la violencia obstétrica, las violencias basadas en género por cualquier tipo de razón, forma, modalidad o circunstancia. No es posible que sigan tan orondas, tan tranquilas, tan naturalizadas, tan invisibilizadas y tan normalizadas. Ya nos indignamos con ellas, ya las rechazamos, ya nos decimos ya no más. Y es esto, ya no más. No es hora de callar, ni una menos. Juntos, juntas, juntes somos más. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Las vidas negras importan, toda vida humana importa porque somos seres humanos. Y esta campaña del Lazo Blanco, hombres comprometidos con el fin de la violencia contra las mujeres, efectivamente es un grito de desobediencia al mandato patriarcal hegemónico de la dueñidad y de la relación objeto con las mujeres y del cuestionamiento de los efectos nefastos del amor romántico, de un amor cosificado, de un amor degradado, de un amor que rebaja la condición de las mujeres y del cuerpo de las mujeres a objeto, a posesión, que es en otras palabras el común denominador de la racionalidad feminicida. Si no es mía, no es de nadie más. En ese sentido, empiezan a haber campañas mundiales por una relación distinta, por un vínculo distinto, por un vínculo amoroso distinto que de romántico no tiene absolutamente nada. Estas campañas se han visibilizado y hemos sido parte de ellas globalmente. El COVID mata, pero el odio y la intolerancia también. Los crímenes de odio en pandemia se han también agudizado. Las exclusiones y las indiferencias frente a población con discapacidad, la vulnerabilidad de las personas pobres excluidas de cualquier posibilidad de alcance de beneficios y además mostrar como generoso las ayudas de los gobiernos cuando sabemos que han sido cortadas 3 y 4 veces para poder robar parte de esas mismas ayudas aprobadas. Si algo escandalizó al mundo, fue el flujo de recursos que nunca llegaron a las víctimas, a las poblaciones de verdad con hambre, por la intermediación financiera, la burocracia administrativa y por las políticas que claramente favorecieron al sector financiero y a la banca y al empresariado y dejaron desprovistos de cualquier posibilidad de ayuda a comunidades enteras, a poblaciones enteras, sobre todo rurales, sobre todo lejanas de los centros urbanos, de las capitales. Y por eso también el fenómeno global de trenzarnos en deseos y luchas conjuntas. Tanto la Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, el movimiento de los pueblos por la salud y la salud global para todo el mundo,
así como la soberanía alimentaria, como cero hambre, las campañas cero hambre, agua potable para todo el mundo. Esos pensamientos hoy nos llaman. Dígame cuál de ellos nos pueden dejar indiferentes, cuál de ellos no nos mueven, no nos conmueven, no nos tocan. Entonces, parte de esto es decir, bueno, esto está cambiando, seamos parte del cambio, pero metámonos. Y el mensaje para los hombres y los varones es, no se queden atrás. Háganse cargo. Y como dice Lidia Cacho, es muy importante que los hombres hablen, que los hombres cuenten, que los hombres digan, que los hombres compartan el desgaste emocional que están padeciendo por el peso que les produce el tener que estar demostrando todo el tiempo que son hombres. El temor y el pavor que tienen el no rajarse, ¿no? El qué dirán, cómo voy a parecer, el confesar debilidad o un momento de vulnerabilidad o de flaqueza cuando es el más humano de todos los sentimientos. El desgaste emocional, la angustia, el dolor, la incertidumbre, el apocamiento, la impotencia, la soledad, la depresión, la injusticia, la soledad, la expropiación, la carencia, la ignorancia y la vulneración que también tienen los varones en medio de este mundo global y en medio de lo que nos está pasando. Vemos hombres inermes, congelados, mimetizados, silenciados, asimilados. Ellos hablan, es una metáfora que tiene el título del libro de Lidia Cacho, donde dice hay que escuchar y los hombres tienen que hablar, los hombres tienen que hacerse cargo y también tienen que cuestionar, y creo que todos los movimientos y las redes y los colectivos sobre varones y masculinidades trabajamos en alguna medida hacia allí. Y el feminismo además incluyente, el feminismo global, relacional, desde el cual yo me muevo, que trabajamos hombres y mujeres, sí creemos definitivamente que esos discursos de las masculinidades deben horadarse, deben trabajarse. Ahora mismo estamos haciendo un ejercicio que los amigos de México y Chile hicieron antes que nosotros y que nos está arrojando resultados importantes sobre cómo es hacerse hombres, por ejemplo, en carreras feminizadas, y lo que sale allí es impresionante. O sea, la impotencia, la angustia, el dolor de confesarse débiles o vulnerables para los varones en carreras feminizadas resulta una fuente de angustia grande. Y también cómo es esa tensión permanente de seguir demostrando siempre que se es hombre, aún incluso con mandatos culturales de un entorno adverso frente a la profesión escogida. ¿Y por qué no, no? ¿Y por qué no revertir? ¿Y por qué no cuestionar? Ese es un poco de las reflexiones que tenemos y que han resultado cosas muy importantes que necesitamos escuchar. La pregunta a cada hombre, a cada varón es, ¿tú qué haces al respecto? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo te ocupas? ¿Cómo tramitas esa reflexión? Bueno, tenemos aquí caminos y posibilidades. Solo como para pensarnos conjuntamente cómo construir en la diferencia. Cómo poder tejer, me gusta mucho la metáfora del tejido, del trenzado, del juntarnos desde la diferencia del cada uno y del poder ganar en fuerza la pulsión de vida, cuidar de sí, cuidar del otro, que estos elementos tengan peso, que estos elementos se vuelvan a ponerse en el centro. Escucha atenta, escucha con capacidad de conmoverse, mirar adentro, mirarse adentro, estirar. Y estirar, ¿por qué? Porque también algo que hemos pensado y que hemos encontrado es que el cuerpo se está abandonando. El cuerpo nos está escuchando al cuerpo. Y lo digo además como sobreviviente de un atentado, como la memoria del cuerpo guarda tensión, guarda dolor, los estreses se guardan. Si el cuerpo no se estira, no se elabora,
Sí, el cuerpo refleja el dolor, el cuerpo proyecta el dolor, el cuerpo tiene memoria y ese cuerpo hay que estirarlo, hay que explayarlo, expandirlo, relajarlo. Hay que respirar, se nos olvidó respirar, se nos olvidó meditar, ¿no? Independientemente de la fe que quieras o no tener ninguna. Pero pensar hacia adentro, meditar hacia adentro, tener ese silencio para podernos pensar, para poder relajarnos, para poder reflexionar y encontrar formas de expresión distintas, no reaccionar por reflejo, sino además sentir, pensar y razonar. Creo que esos pequeños elementos que nos ha devuelto revalorar lo cotidiano, sobre todo en el encierro, hacen posible que sea la vida, la humanidad y la seguridad humana, no la financiera ni la inmutable, la que nos mueva. ¿Sí? Y eso que nos conmueve, que vuelva al centro, y eso que nos hace humanos, que nos vuelva a mover. Y eso que nos hace sentir, emocionar, que vuelva a ocuparnos. Y eso hace falta para deconstruir ese discurso hegemónico de una masculinidad arrasadora. ¿Cómo más? Conservar la capacidad de indignarnos con el mundo, entre nosotros, en el país, en la casa. La revisión de estas campañas mundiales, de estas movilizaciones mundiales, es un llamado a eso, ¿no? Es un llamado a que no nos dé lo mismo, a que cada muerte sea pensada, sentida, dolida, lamentada, ¿sí? A recuperar la esperanza, a cambiar como posibilidad, a fortalecer y acompañar procesos. Lo local es importante, se nos olvidó lo local por estar en lo global. ¿Cómo podemos leer esa solidaridad sencillamente estirando la mano? Hablamos de la pobreza en otros países. ¿Qué tal la pobreza en el mismo edificio donde vivimos? Con vecinas, vecinos o familiares a los cuales nunca les hemos dicho cómo están, qué pasa, qué necesitan, si necesitan algo, y nos llevaríamos enormes sorpresas. Más de una persona me ha dicho, tienes razón, es verdad, o sea, no había pensado que la persona que está al frente mío, que la persona que está al lado mío, tiene problemas y yo puedo ayudarle. Bueno, esas cosas, ¿no? Sacudirnos, estremecernos, incomodarnos, importunarnos. Las y los líderes sociales hemos hecho esa función. No soportamos lo insoportable, no toleramos lo intolerable. Somos incómodos, hay que incomodar, hay que importunar. A nosotros no nos pueden decir a qué horas marchar. No nos pueden decir qué podemos decir en nuestra consigna y qué no. No pueden reprimir nuestro derecho a la protesta. Tenemos derecho a la protesta. Y no por protestar somos vándalos ni asesinos. Y no por tener la opinión diferente o contraria a los que están en el poder somos guerrilleros o terroristas. Y no por defender los derechos humanos elementales debemos ser perseguidos ni reprimidos por las fuerzas del Estado. En esta semana recordamos un año del asesinato de Dylan Cruz, un manifestante en una movilización pacífica que fue alcanzado por un arma recalzada, o sea, intervenida para hacer daño en su cabeza. Un chico que iba a empezar la universidad, chico que era la esperanza de su familia y que quedó en la calle. Un chico del cual todavía no se responde porque dicen que esos eran labores del servicio. O sea, eso no puede ser posible. No puede ser posible que 9 personas que estén detenidas provisionalmente en un centro de detención policial en un pueblo cerquita a Bogotá terminen siendo incineradas y nadie dé cara. Y salga el presidente diciendo que de todas maneras la policía cumple una loable función. Perdón, 9 personas en estado de indefensión detenidas, incineradas vivas. No, esto ya debemos de verdad empezar a escuchar lo que está pasando. No soportar de ninguna razón ni justificar lo que no tiene justificación. Gritar, rayar, nombrar, pintar, esa es la digna rabia. Y la movilización y decir y denunciar tiene que ser nuestro derecho.
tenemos que tener derecho a desobedecer. Tenemos que tener derecho a protestar. Tenemos que tener derecho a inconformarnos y eso no puede ser un delito de ninguna manera. Visibilizar lo invisible, comunicar, informar, educar, hablar, repartir, redistribuir, adecuar, ceder, proponer, negociar. Y negociar y proponer y discutir entre diferentes. No necesitamos pensar exactamente lo mismo. A eso es a lo que nos invocan los feminismos populares latinoamericanos cuando nos dicen, trenzemos, pongámonos de acuerdo en lo común, mantengamos la diferencia. Los derechos no pueden seguir siendo un privilegio. Los derechos son para todos, todo. Para nosotros nada. Aprender de lo sencillo, desobedecer, desconectarse, resistir y pensar en clave de un nosotros con futuro, pensar localmente, pensar en lo común, pensar en lo colectivo, articularnos, volver a eso colectivo que nos hace humanos y humanas, reconectar, multiplicar, sostener y acompañar. Ojo, hombres que me están escuchando. Ojo, personas que se están removiendo y repensando su masculinidad. La vida no puede seguir siendo un asunto de mujeres. La vida es un asunto de hombres y de mujeres. Nos atañe a todas y a todos. Ya, para terminar, es urgente, absolutamente urgente, despatriarcalizar esta sociedad. Despatriarcalizar este mundo que está llevándonos de verdad al agotamiento y la extinción. Descentralizar, volver a lo local, volver a lo común, volver al territorio, volver a la huerta, volver al trueque, volver al intercambio, volver a la no intermediación, volver a la producción local, volver al mercado pequeño, a la tienda de barrio, volver a intercambiar lo que tenemos, lo poquito que tenemos entre todas y todos para multiplicar lo que tenemos. Cuidarnos, activarnos, movilizarnos, volviendo a valorar lo que tenemos cerca y buscarnos entre nosotros y escucharnos y ayudarnos. Y eso implica reconocer también la debilidad. Si no lo hacemos, es fácil, la regresividad es posible. Todos los derechos conquistados en los 90, toda la firma mundial de la Conferencia Mundial por las Mujeres, muchos de sus derechos están siendo atacados. Hay regresividad y la regresividad es posible. Hay negligencia, hay ginopia, hay indiferencia, desidia, prejuicio y sesgo. Todavía están pensando, todavía están dudando de que las mujeres tenemos derechos sobre nuestros cuerpos, ¿de verdad? ¿De verdad están pensando si podemos decidir sí o no? ¿Dónde está además la posibilidad de los hombres jóvenes, de los varones jóvenes de acceder a una información oportuna, necesaria sobre el aseo, sobre la higiene sexual, sobre el comportamiento sexual deseado, sobre la orientación de su propia sexualidad placentera, libre y exenta de riesgo de la enfermedad? ¿Dónde están los servicios amigables de chicos para orientarlos? ¿Dónde están los servicios orientados para suministrar información en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la reproducción para hombres y mujeres de todas las edades? Ojo, hablar de hombres, hablar de varones, hablar de masculinidades no es un tema de minorías. No lo es. No podemos seguir tratando esto como un asunto marginal. Es un asunto que nos importa a todas y a todos. Hasta que los hombres no perciban el daño que para ellos representa ese mandato de la masculinidad y cómo éste los perjudica y les daña, no van a cambiar. Pero no están solos. Trabajemos, hablemos en conjunto. Miremos esto cómo se puede hacer. ¿Ah? Me encanta el nombre de este encuentro. Ubuntu, soy
porque somos. Me encanta ser con ustedes, me encanta compartir mi sentir, mi pensar, mi razonar sobre este tema. Y muchísimas gracias por acompañarme. Sara, ¿Sí? un gusto de verdad escucharte, un placer y también conmovedor. Resalto lo que decía Fernando cuando hablaba de mañana, voy con él, le decía algo que le quieras contar, esto de la ternura y la fuerza que transmitís. Y Gracias. sí, porque en este simposio se ha dado a lo largo de nuestro trabajo acá en conjunto la charla de la ternura y mi insistencia con la ternura como resistencia, como construcción de un nuevo mundo a través de reconocer también nuestras vulnerabilidades. Y lo mostrabas hoy a lo largo de toda tu presentación, y me encantaba eso de implicarnos, comprometernos, involucrarnos, movilizarnos, trenzarnos. Lo de trenzarnos creo que fue como una de las cosas que rescataba mientras vos estabas al aire con mis compañeros. Agradecerte, gracias por tu presencia, en las redes rescatan tu ternura también. Estaba mirando mientras estábamos online, los saludos que tenías. Judith decía que te recordaba el año pasado también en Costa Rica, y cómo había llevado todo ese cariño, esa ternura, hasta repartir caramelos en la audiencia con gente que ni te conocía y los habías pensado. Sí, soy famosa por mis dulces, sí. Y también rescato hoy, que me llegó mucho, esto de alzar la voz y de incomodar, y de rebelarse, y de pensar que los problemas no están solamente en África o en la extrema pobreza al lado, sino en el vecino que tenés. Y que esto de trabajar en tu entorno, porque si vos trabajas en tu entorno y tu entorno trabaja su entorno, finalmente podemos tener como una comunidad mejor y aspirar a un mundo más solidario, más empático, como decías tú. Así que, bueno, te agradezco por esta charla, un gusto, esta es tu casa. Gracias a Men Engage, gracias por esta organización, gracias a Men Engage Latinoamérica por la oportunidad. Y como decías tú, Ubuntu, un mundo para ser entre todos. Una de las anécdotas de Ubuntu que tú compartías el círculo es que llegaba un aldeano al pueblo y con caramelos, como tú, y le decía a los niños, le regalo una bolsa entera de caramelos al primero que llegue al árbol. Y los niños se tomaban todos de la mano y salían corriendo junto al árbol, y el Señor les decía, ¿pero y cómo? Y Él les decía, ¿cómo uno de nosotros puede ser felices si el resto no lo es? Así que, así es. Muchas gracias por hoy. Ubuntu para todos. Ubuntu.